Irene Pineda, con sus 10 años recién cumplidos, vivía para los festivales de verano. No era solo la promesa del algodón de azúcar pegajoso o el vibrante eco de la música que hacía vibrar el suelo bajo sus pequeños pies, sino la indescriptible sensación de ser una parte minúscula pero esencial de una multitud feliz y despreocupada. Para Irene, eso era la magia en su estado más puro. Aquel día, un sol generoso iluminaba el bullicioso festival del pueblo, y ella paseaba, su mano diminuta firmemente entrelazada con la de su madre, Julia. Sin embargo, la alegría del día comenzó a desvanecerse cuando el cielo, que minutos antes había lucido un azul inmaculado, se tiñó de un gris amenazador con una rapidez inquietante, un preludio sombrío a lo que estaba por venir. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En cuestión de pocos minutos, el viento empezó a aullar con una fuerza inusitada, y las primeras gotas de lluvia, grandes y frías como lágrimas de hielo, cayeron sobre ellos, presagiando el caos. Un pánico repentino se apoderó de la multitud. La gente corría en todas direcciones, tropezando entre sí, buscando un refugio inexistente. En medio de la confusión y el estrépito de la gente, la pequeña mano de Irene se soltó de la de su madre. Una oleada de personas la empujó hacia un lado, mientras que el grito angustiado de su madre, llamando su nombre, se perdía en la otra dirección. Cuando Irene logró comprender la magnitud de la situación, se encontró sola, empapada hasta los huesos y consumida por el terror, arrastrada por una marea de extraños indiferentes. Con un esfuerzo sobrehumano para su pequeña estatura, Irene logró zafarse de la masa de gente y se refugió precariamente bajo el toldo de una tienda cerrada. La lluvia, ahora un diluvio incesante, caía en cortinas densas, transformando la calle en un río embravecido. Los truenos retumbaban con una furia atronadora, como el rugido ancestral de un monstruo mítico. Irene se abrazó las rodillas, temblando incontrolablemente, no solo por el frío cala los huesos, sino por un miedo que le oprimía el pecho. Las lágrimas, calientes y amargas, se mezclaban indistinguiblemente con la lluvia en su rostro. Su mente solo podía pensar en su madre, imaginándola, buscándola desesperadamente, con el corazón desgarrado por la angustia. Fue en ese preciso instante de desolación cuando una figura imponente emergió de la cortina de lluvia y se detuvo frente a ella. Era un hombre de unos 40 años, empapado hasta la médula, con el pelo oscuro pegado a la frente y una barba de varios días que le cubría la mandíbula. Su rostro, aunque marcado por la amabilidad innata, también revelaba una profunda tristeza y una palpable confusión. Llevaba una chaqueta gastada, cuyo color original era difícil de discernir bajo el agua, y su mirada parecía perdida, como la de alguien que ha vagado por demasiado tiempo sin rumbo fijo. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó. Su voz era grave, pero suave, como el murmullo de un arroyo, infundiendo una inesperada calma en el corazón de la niña. Irene, demasiado asustada para articular una palabra, solo pudo negar con la cabeza, sus ojos grandes y llenos de lágrimas fijos en el rostro del extraño. El hombre se arrodilló lentamente frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, como si quisiera asegurarse de no asustarla más. «No te asustes, no voy a hacerte daño. Te has perdido, ¿verdad?», dijo con una comprensión melancólica. «Yo también me siento un poco perdido a veces». Había algo en su presencia, a pesar de ser un completo extraño, que resultaba extrañamente reconfortante para Irene. Quizás era la tristeza compartida que reflejaba en sus ojos, o la genuina preocupación en su voz, que la hacía sentir menos sola en medio de la tormenta. «Estoy buscando a mi mamá», logró susurrar Irene, su voz apenas un hilo audible sobre el estruendo de la lluvia. «La encontraremos», dijo él con una seguridad inesperada que sorprendió a Irene y le infundió una chispa de esperanza. «Pero primero, no puedes quedarte aquí temblando así». Con un gesto amable, se quitó su propia chaqueta. Aunque mojada por fuera, el interior aún conservaba un rastro de sequedad, y la envolvió cuidadosamente alrededor de los hombros de Irene. El calor residual de su cuerpo todavía impregnaba la tela, ofreciéndole un consuelo tangible. Mientras lo hacía, Irene no pudo evitar notar una larga cicatriz en forma de media luna en su antebrazo derecho, una marca distintiva que se grabó en su memoria. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre con una sonrisa tenue. «Irene Pineda», respondió la niña, un poco más animada por el calor de la chaqueta y la presencia del hombre. El hombre frunció el ceño ligeramente, como si el nombre le resultara familiar, un eco lejano de una canción olvidada en los recovecos de su mente.
La gente me llama David, dijo con una ligera vacilación. Se sentó a su lado, bajo la relativa protección del toldo, escudándola del viento que aún soplaba con fuerza. Para calmar a la pequeña, comenzó a tararear una melodía suave y sencilla. Era una nana sin letra, una melodía pura y melancólica, pero la tonada. Irene la conocía. Su madre se la tarareaba a veces, con los ojos llenos de un brillo agridulce, diciéndole que era una canción que su padre le había inventado cuando era un bebé. Esa canción, dijo Irene con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el asombro. Mi mamá me la canta. David dejó de tararear abruptamente. Su rostro se llenó de una confusión aún mayor. ¿De verdad? No sé de dónde la he sacado. A veces simplemente aparece en mi cabeza. La historia del padre de Irene era una narración tejida en susurros y silencios en su casa. David Navarro, un fotógrafo apasionado y aventurero, había desaparecido hacía 5 largos años. Había partido para cubrir una historia en las escarpadas montañas y nunca regresó. Las autoridades lo buscaron incansablemente durante semanas, pero solo encontraron su coche abandonado cerca de un desfiladero, un mudo testigo de una tragedia. Lo declararon muerto, víctima de un trágico accidente de montaña. Julia, su madre, nunca perdió la esperanza del todo, un hilo delgado de fe que se aferraba a su corazón. Pero con el paso del tiempo, el dolor se había transformado en una resignación melancólica, una sombra constante en su vida. Irene apenas lo recordaba. Su imagen de él estaba construida a partir de las fotografías que llenaban la casa y las historias tiernas y agridulces que su madre le contaba. La lluvia, con un último suspiro, comenzó a amainar, cediendo su lugar a un cielo que prometía una tregua. Vamos, dijo David, poniéndose de pie con decisión. Vamos a buscar a tu mamá. Dale like, suscríbete y comparte. Tomó a Irene de la mano. Su mano era grande y cálida, y por un instante Irene sintió una extraña pero profunda sensación de seguridad, de pertenencia, como si esa mano le hubiese pertenecido siempre. Caminaron juntos por las calles, ahora salpicadas de charcos que reflejaban el cielo que se abría, mientras Irene describía a su madre con detalles infantiles. David escuchaba atentamente, su mirada recorriendo cada rostro que pasaba. Una búsqueda silenciosa en sus ojos. Finalmente, cerca del puesto de información del festival, en medio de la gente que comenzaba a dispersarse, vieron a una mujer hablando frenéticamente con un policía. Llevaba el pelo castaño mojado pegado a la cara, y sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, un testimonio visible de su angustia. «Mamá», gritó Irene, soltando la mano de David y corriendo con todas sus fuerzas hacia ella, la alegría desbordándose de su pequeño cuerpo. Julia se giró bruscamente, y un grito de alivio, una mezcla de esperanza y gratitud, escapó de sus labios. Corrió hacia Irene y la abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el cabello mojado de su hija. «Mi niña, pensé que te había perdido». Sus palabras se ahogaron en sollozos. Después de asegurarse de que Irene estaba sana y salva, Julia levantó la vista para agradecer al extraño que había traído a su hija de vuelta, el héroe anónimo de la tormenta. «Muchas gracias, señor. No sé cómo podré». Sus palabras murieron en su garganta, ahogadas por un reconocimiento repentino y abrumador. Se quedó mirando al hombre. Su rostro se volvió pálido como el papel, los colores del festival desvaneciéndose a su alrededor. Lo miró a los ojos, esos ojos que había visto en sus sueños y en sus pesadillas durante 5 largos años. Vio la cicatriz en su antebrazo, una marca inconfundible, el recuerdo de un trivial accidente de cocina cuando eran recién casados, un recuerdo que la golpeó con la fuerza de un trueno. Su corazón se detuvo en un instante de asombro y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa, un tamborileo que resonaba en sus oídos. «David», susurró. La palabra era un soplo de incredulidad, mezclada con una esperanza que creía muerta. David, con su habitual confusión, sintió un clic al oír su nombre en la voz de Julia. El reconocimiento parpadeó en sus ojos. Miró a Julia y a la pequeña Irene, y fragmentos de su pasado, la risa de Julia, el tacto de un bebé, el olor a lavanda se arremolinaron en su mente. «Julia», dijo, probando el nombre, que sonaba extrañamente familiar. «Recuerdo un coche cayendo, recuerdo el dolor, y luego, nada, he estado vagando». No sabía quién era. La verdad golpeó a Julia.
David no había muerto, había sobrevivido a la caída, pero había perdido la memoria. Había vivido como un fantasma, sin nombre ni historia. «Soy yo, David, soy Julia, tu esposa», dijo ella, con lágrimas de alivio. Y ella añadió, señalando a Irene, «Ella es Irene, tu hija». David miró a Irene y la vio de verdad. Vio sus propios ojos reflejados en los de ella, y el delicado contorno de la barbilla de Julia. La nana, la cicatriz, la familiaridad. Todo encajó. Un torrente de recuerdos, 5 años borrados por la amnesia, volvieron a él, devolviéndole su pasado, su identidad y su familia. Cayó de rodillas, abrumado. Irene, con una mezcla de miedo y asombro, finalmente comprendió. Este no era un extraño, era el hombre de las fotografías, el héroe de las historias de su madre, era su padre. Corrió hacia él, sus pequeños brazos se aferraron a su cuello. En ese abrazo, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, una familia destrozada por la tragedia y el tiempo finalmente se reencontró. La tormenta los había separado, pero una tormenta aún mayor los había vuelto a unir. El hombre desconocido que había ayudado a una niña perdida resultó ser el padre que, contra toda esperanza, había encontrado el camino de regreso a casa. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.